vamos a grabar porque no la estaba grabando, si no iba a quedar no iba a pasar de acá. Es la primera capacitación interinstitucional en una EMI que se hace en la ciudad de Buenos Aires. Es realmente un hecho bastante trascendente, estamos muy contentos de hacerlo desde GEBA. En este caso, el invitado, también para un tema muy importante, algo que a veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene, y es la responsabilidad civil, tanto de las instituciones como de los docentes, en las escuelas, y sobre todo en las escuelas de educación especial, que siempre tenemos una particularidad. El ponente de esta charla va a ser el licenciado profesor Néstor Barallobres. Néstor es profesor de Historia, es licenciado en Gestión de Instituciones Educativas, docente, directivo y representante legal en diferentes instituciones de educación inicial, primaria, secundaria, superior. Es docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y de Filosofía y Letras de la UCA. Actualmente es asesor general de la Asociación Civil Institutos de Enseñanza Privada de Buenos Aires, a quien representan la DIEGEP. Es coautor del libro La Transformación Educativa, asesora y audita diversas instituciones educativas a lo largo y a lo ancho del país. Como les decía antes, el tema de la responsabilidad civil es un tema fundamental a tener en cuenta tanto por instituciones como docentes. Así que bueno, Néstor, te damos la bienvenida y quedamos en tus manos. Una cosa a nivel de técnico de organización, vamos a abrir un espacio para responder preguntas al final, pero les pido por favor que las preguntas se hagan por el chat y las vamos a organizar desde la comisión de GEBA, ¿sí? Bueno, Néstor, todos tuyos, muchas gracias. Gracias, Fernando, gracias por tu presentación. Es un gusto realmente tener esta posibilidad de comunicación. Habíamos hecho, como vos lo contaste, una capacitación hace poco tiempo simplemente para un grupo reducido de representantes legales y titulares de colegios de la asociación, y vieron la posibilidad de extenderlo porque, es claro, ustedes lo habrán escuchado, lo verán permanentemente en los medios, que aparecen situaciones por las cuales se denuncian acontecimientos que ocurrieron en los colegios. Se dice muchas veces se nos muestran agresiones. Hemos visto recientemente, la semana pasada, situaciones de agresión en un colegio hacia docentes y directivos por reclamos de los padres. Entonces, está claro que es necesario poner palabras a todo esto para entender de qué se trata, cuál es el encuadre legal del tema que hoy nos ocupa, esto de la responsabilidad que tenemos por el hecho de tener a nuestro cargo el cuidado de menores. Por eso, bueno, es un gusto, un orgullo poder compartir con ustedes. Veo en algunas pantallas en forma individual algunas personas, y hay otras pantallas donde está el colectivo del colegio, ¿no? Está el colegio completo, así que bueno, realmente un gusto. Creo que estamos aprovechando al máximo esta herramienta que aprendimos a utilizar en la pandemia, que fue el uso de la virtualidad, y ahora con esta vuelta, ¿no? Esta vuelta de aprovecharla en una reunión en la que no solamente hay imágenes individuales, sino en lo colectivo. Así que, bueno, espero que sea de máximo provecho para ustedes. Yo lo que voy a hacer hoy es plantearles perdóname los un aspectos segundo, legales. Néstor, Dime. te interrumpo un segundo, me olvidé de una de las cosas más importantes cuando estabas hablando del uso de la tecnología. Tenemos que agradecer especialmente al Consejo Central de Educación Judía, AMIAC, que es quien nos prestó su Zoom para poder hacer esta charla. Sin su ayuda y colaboración y asesoramiento realmente hubiera sido muy difícil, porque ellos trabajan constantemente con estas cosas y nos ayudaron mucho, así que no quería dejar de mencionarlos. Bien, corresponde el agradecimiento. Perfecto. Bueno, les decía, ¿cuál es el plan de trabajo? Primero les voy a presentar los aspectos legales, cuál es el marco legal de lo que implica la responsabilidad civil,
específicamente aplicado a educación. Después vamos a ver algunas connotaciones que tiene específicamente para las instituciones educativas, o sea, situaciones prácticas que se presentan muchas veces en las instituciones educativas y que nos llaman a prestarle atención, que deben encender en nosotros una luz de atención o de alarma, porque si algo es cierto es que este tema no forma parte de los temas que expresamente nos ocupan a diario. Formaría parte de aquellos temas que a veces llamamos como que integran el currículum oculto de un colegio, aquellas cosas de las que no se habla, pero que evidentemente tienen un peso importantísimo en nuestras vidas, y no porque no se hable de ellos, dejan de merecer nuestra atención y la necesidad de volver sobre ellos una y otra vez. Y por último, vamos a ver algunos ejemplos de sentencias judiciales. Si el tiempo lo permite, les voy a mostrar los párrafos más importantes de algunas sentencias donde la justicia, y esto me parece interesante porque acá entra un actor que cada vez entra más en la vida de los colegios, cada vez, y en los últimos años hemos visto una progresiva judicialización de las situaciones escolares. Por eso me parecía muy ilustrativo para todas y todos ustedes que vean algunas sentencias, para que vean de qué manera la justicia considera cuestiones que pasan en nuestros colegios y cómo termina fallando, ¿sí? Y por último, este es uno de los pocos temas que son de interés para todos los integrantes de una comunidad educativa. Este es un tema que atraviesa a todos, desde el representante legal, el equipo de conducción, las y los docentes, y también el personal no docente. Todos estamos atravesados porque de alguna manera todos estamos llamados a la responsabilidad que implica el cuidado de los menores, en mayor o menor medida, algunos organizando, otros con el cuidado directo en cada actividad. Este es uno de los pocos temas que nos atraviesa a todos. Si ustedes me permiten, vamos a compartir pantalla. Quiero compartir con ustedes unas transparencias que van a ir de alguna manera expresando lo que vamos diciendo. Esto, para que ustedes lo puedan entender y lo podamos encuadrar primero desde el punto de vista del campo legal. ¿Qué es la obligación de reparar? ¿Qué dice nuestro ordenamiento legal sobre la obligación de reparar? ¿Qué es lo que tenemos que reparar? Bueno, cuando por alguna acción u omisión que nosotros hayamos cometido, le provocamos algún daño a otro, esto conlleva la obligación de reparar ese daño. Y si ese daño no puede repararse, nuestra responsabilidad consiste en compensar el daño que hemos realizado a través de una indemnización. Esto es lo que prevé el Código Civil. Si yo dañé a otro, siempre damos el ejemplo sencillo de un choque mientras estoy manejando. Si yo dañé el auto de otro, tengo dos posibilidades: o arreglarlo para volver la situación al instante previo al del daño, o si yo no lo puedo arreglar, voy a pagar una indemnización que de alguna manera le permita a la persona que ha sido dañada o perjudicada por mi acción poder volver de alguna manera a la situación anterior. Esto no siempre se va a poder lograr, no siempre se puede volver a la situación anterior, porque si el daño no es solamente material, sino que es un daño que afectó a la salud o al cuerpo de alguna persona, evidentemente que no se puede retrotraer a la situación inicial. Pero sí, la legislación argentina prevé que si hay un daño ocasionado,
se compense a través de una indemnización. Este es el concepto que de alguna manera campea en esta idea de responsabilidad civil. Los adultos somos responsables por lo que hacemos y si hacemos algo que daña a otro, lo debemos reparar o compensar. Nuestro Código Civil, el código, como muchas y muchos de ustedes conocen, que fue redactado por Vélez Sarsfield en la segunda mitad del siglo XIX, y él lo tomó a su vez del Código Napoleónico, donde prácticamente, según los especialistas, copió muchos de su contenido. El Código Civil inicialmente, cuando lo redacta, tenía un texto que era realmente muy complicado para los docentes y para los directores de escuelas. Miren lo que decía el texto original del Código Civil redactado por Vélez Sarsfield. Decía que la responsabilidad que tienen los padres sobre los menores, porque hasta ahora yo les hablé de la responsabilidad de reparar, pero ¿qué pasa cuando yo tengo hijos menores? Esos hijos menores no pueden ser reclamados, no se les puede reclamar si a un niño comete un daño, rompe un vidrio, ¿quién va a responder por él? El que responde es el padre, son los progenitores en el lenguaje actual del Código Civil. Los progenitores tienen la guarda y la responsabilidad por lo que hagan sus hijos menores. Pero, ¿qué pasa cuando esos hijos menores pasan a estar bajo el cuidado de un colegio? El código en su texto anterior decía que lo establecido sobre los padres rige respecto de los tutores por los hechos de las personas que están a su cargo y rige igualmente respecto a los directores de colegio, maestros artesanos, por el daño causado por sus alumnos o aprendices mayores de 10 años y serán exentos de toda responsabilidad si probaren que no pudieron impedir el daño con la autoridad que su calidad les confería y con el cuidado que era de su deber poner. O sea que en el texto original la responsabilidad en primera instancia caía sobre los directores y sobre los maestros. Acá usa el término maestros artesanos, pero se refería, que piensen que es un texto del siglo XIX, que se refería a los maestros. El sistema educativo no estaba organizado como está organizado ahora, pero en el texto original del Código Civil, si un alumno provocaba un daño, dice, por el daño causado por sus alumnos, por ese daño debía responder el maestro o el director porque se suponía que él tenía el cuidado y la guarda de ese menor, salvo la única posibilidad de eximirse, el último renglón dice, si probaren que no pudieron impedir el daño. Esto es lo que los abogados llaman el caso fortuito, probar que el daño no pudo ser evitado. Entonces, respondían los directores o los maestros, salvo que pudieran demostrar que lo que pasó a ellos les resultó imposible evitarlo. Bueno, este texto era realmente muy problemático porque quienes en primera instancia respondían eran los directivos o los maestros, y por eso en nuestro país, en la década del 80, esto fue modificado. Hubo una primera modificación de la ley, y este es el texto que actualmente rige. El texto del actual Código Civil en el artículo 1707, que me gustaría analizarlo para que ustedes vean las implicancias. Responsabilidad de los establecimientos educativos. Acá fíjense cómo varió totalmente el encuadre. Ya la responsabilidad no está puesta en cabeza de los directivos, los directores y maestros, sino en cabeza del establecimiento. Pero vamos a ver algunas connotaciones. Dice, el titular de un establecimiento educativo, lo voy a leer completo y después volvemos, responde por el daño causado o sufrido por sus alumnos menores de edad
cuando se hallen o deban hallarse bajo el control de la autoridad escolar. La responsabilidad es objetiva y se exime solo con la prueba del caso fortuito. El establecimiento educativo debe contratar un seguro de responsabilidad civil de acuerdo a los requisitos que fije la autoridad en materia aseguradora. Esta norma no se aplica a los establecimientos de educación superior o universitaria. En principio, el que responde es la entidad titular del establecimiento educativo. Aclaro, cuando digo en principio, y después vamos a ver que también podría estar respondiendo el maestro o el profesor. Pero esto lo vamos a aclarar más adelante. ¿Quién es esa entidad educativa? En el caso de los servicios educativos que dependen de la ciudad de Buenos Aires, va a ser el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En el caso de los que dependan de instituciones privadas, va a ser la entidad propietaria la que responda. Responder significa lo que habíamos dicho al comienzo, la posibilidad de compensar mediante una indemnización este daño. En principio, vuelvo a decir. Y compensar qué tipo de daños. El daño causado o sufrido por sus alumnos. Acá aparece otro cambio con el texto original. En el texto de Vélez Arfield decía los daños sufridos, pero acá le agrega el daño causado. O sea que los menores que están bajo nuestra responsabilidad, nosotros respondemos por lo que les pase a ellos mientras están bajo nuestra guarda o por el daño que ellos le causen a otros. Esta es la doble responsabilidad que tenemos, por lo que sufran o por lo que causen. Y fíjense que dice, cuando se hallen o deban hallarse bajo el control de la autoridad escolar. Esto también significa que o están bajo mi responsabilidad o deban hallarse, aplica a que debían estar en el colegio y por algún motivo en ese momento ya no lo están, ya sea porque se escaparon o porque se fueron o porque ocurrió algo por lo cual no están en el colegio, pero en ese horario deberían hallarse bajo la responsabilidad de la autoridad escolar. Ojo con esto, sobre lo cual después también vamos a volver, porque puede ser un tema muy particular. Dice después, la responsabilidad es objetiva, o sea, en principio respondo, ¿sí? Y solo me puedo eximir a través de la demostración de esto que la ley llama el caso fortuito. Caso fortuito, lo vamos a definir después, es aquello que claramente puedo demostrar que no había nada que yo pudiera hacer. ¿Cómo se protege el colegio? ¿Por lo que tenga que responder económicamente? Bueno, el artículo también dice que el colegio debe contratar un seguro de responsabilidad civil. La mayoría de los colegios tienen un seguro de responsabilidad civil que cubre, en general, todo tipo de episodios, de daños de alumnos que hayan sufrido, daños de alumnos que hayan cometido a otros, y también cubre el caso no querido de la muerte de un alumno, porque esto también ha ocurrido en muchos casos. Los seguros cubren inclusive la indemnización por muerte. Y este es un tema quizás más de el área de la responsabilidad de los representantes legales y propietarios, el de analizar el tipo de seguro que tienen contratado para estar tranquilos en cuanto a la cobertura. Y por último, este artículo 1707 del actual Código Civil y Comercial de la Nación termina diciendo que esta norma no aplica a los establecimientos de educación superior o universitaria. ¿Por qué? Bueno, porque como dice al principio, respondemos por los daños de los menores de edad. Respondemos por los daños de aquellos que son
que son menores de 18 años, por eso están excluidos las instituciones de educación superior o universitaria. Algunas cuestiones que me parecen esenciales definir para tener en claro sobre qué vamos a tener que responder o sobre qué la justicia podría pedirnos a la escuela o a alguno de sus maestros cuando se produjo una situación dañosa, es este concepto del daño. No hay obligación de responder si no se produjo daño. La necesidad de responder tiene que ver con que efectivamente haya habido un daño causado por los alumnos a otro o un daño sufrido por los alumnos. ¿Por qué aclaro esto? Bueno, porque podría producirse una situación de accidente en la vida del colegio, como habitualmente ocurre, alguien que se cae, que se tropieza, que va corriendo, que se cae al piso, que se cae por la escalera. Cualquier situación dañosa que no haya generado un daño permanente. Esto es, se cayó por la escalera, pero se levantó y no tenía nada. No le había pasado nada, no se había lastimado o tenía alguna lastimadura menor, que no genera la necesidad de un reclamo, ¿sí? O un chico que tiró una piedra y no le pegó a nadie con la piedra. Tiró una piedra, pero ni rompió un vidrio, ni lastimó al vecino. No hay daño. Si no hay daño, no hay reclamo posible. Esto tengámoslo claro, porque muchas veces nos generan mucho miedo estas situaciones, y lo primero que hay que identificar es si se produjo o no daño, ¿sí? Yo lo que les diría es que a medida que voy hablando, si hay preguntas, las formulen en el chat, porque tiene mucho más sentido ir respondiendo a medida que vamos viendo los temas, ¿sí? Así que si se les ocurren situaciones, si piensan en situaciones de la vida escolar que les generan alguna duda a medida que avanzamos, por favor, háganme llegar la pregunta. La otra condición o el otro aspecto que debe dilucidarse cuando un alumno sufre o le ocasiona un daño a otro es identificar quién es el culpable de esto, ¿sí? ¿Qué es para el Código Civil culpa? ¿Cómo define el Código Civil ser culpable de algo? Fíjense qué clarito lo dice. La culpa consiste en la omisión, o sea, no haber hecho la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar. O sea, no haber hecho algo que debía haber hecho de acuerdo a la naturaleza de la obligación que tengo. ¿Qué obligación tengo yo? Yo tengo la obligación de cuidar menores. Y en el caso de las escuelas especiales, bueno, en el caso de las escuelas especiales, además de cuidar menores, cada escuela tendrá una característica específica. Algunos tendrán unas dificultades motrices, otros tendrán dificultades que tienen que ver con el comportamiento. Por eso dice, la culpa es no haber hecho aquello que la situación me exigía según la naturaleza de las circunstancias y de las personas que tengo bajo mi cuidado. O sea que, de acuerdo a la problemática de las personas que tengo bajo mi cuidado, mayor debe ser la diligencia y el cuidado que tengo que poner en juego por esta cuestión específica del tipo de población de la que yo soy responsable y que tengo que cuidar. Y esto de la culpa la clasifica en tres posibilidades: imprudencia, negligencia o impericia en el arte o profesión, o sea, en lo que estoy haciendo, ¿sí? Imprudencia.
no haber evaluado los riesgos de una acción que estaba a punto de hacer. Esto sería imprudencia. Negligencia sería no haber tenido en cuenta que había una situación riesgosa y la puse en juego y le hice correr riesgo a mis alumnos. Sabía que era riesgosa y así todo fui negligente. Estaba advertido del riesgo y fui negligente. Y por último, impericia sería si estoy, por ejemplo, en un laboratorio o utilizando en un taller herramientas y no conozco los riesgos que el uso de estas herramientas podrían traerles. Entonces estoy usando una herramienta sin saber cuáles son los riesgos y se la facilita un alumno y el alumno termina lastimándose o lastimando a otro. Estas serían las tres posibilidades que de alguna manera expresan distintas alternativas en cuanto a la identificación de la culpa, de identificar quién es el culpable de este daño que se ha hecho, tal como lo tipifica este artículo 1724. Algo más sobre el concepto de daño. Algunas aclaraciones sobre este concepto de daño. Yo les decía que debe existir daño para dar lugar al resarcimiento. No hay resarcimiento si no hubo daño. Y debe existir una relación causal entre el daño que hubo, el perjuicio, y el responsable. O sea, que lo que le pasó a este niño o a esta niña haya una relación causal con el que lo ocasionó, ¿sí? Esto, obviamente que en un juicio habrá que demostrarlo. Y los abogados suelen clasificar las formas de daño para que las podamos visualizar con mayor claridad en tres alternativas posibles: el daño físico, el daño psíquico o el daño moral. El daño físico es quizás el más conocido, el más común, el más sencillo de identificar. Yo tendré que responder por el daño físico que cualquier niño o niña haya sufrido mientras está bajo nuestra guarda adentro del colegio. Este es el más sencillo de identificar. El daño mientras estaba bajo nuestra guarda se lastimó, se golpeó un brazo, se lesionó una pierna, se lesionó un dedo, se lesionó un ojo. Básicamente, como le he escuchado decir a un abogado al que sigo en estos temas, lo que nos pide la ley es que, así como entró en el colegio un niño o una niña, salga igual. Entró con 10 dedos, sale con 10 dedos. Entró con 2 ojos, sale con 2 ojos. Esto puede parecer hasta risible, pero es la norma que de alguna manera guía en cuanto a las cuestiones físicas. No puede haber entrado con una cantidad de posibilidades y con un esquema físico y salir lesionado, ¿sí? Esto es lo que sería el daño físico. Ahí hay alguien levantando la mano, ¿puede ser? Bueno, si Medio complicado. Las preguntas al chat, y estamos atentos al chat. Bueno, por favor, hay tantos escríbanlas. participantes que no se pueden ver todos. Hay 5 pantallas de participantes. Así que si hay alguna pregunta, vamos al chat y le estamos atentos. Ahí está. El daño físico es entonces el más fácil de identificar, pero también podría existir daño psíquico. Este es más difícil de identificar, pero en las escuelas muchas veces existen demandas por daño psíquico. Daño psíquico sería el que surja de un trato desconsiderado, de la desvalorización, de un lenguaje inadecuado. Esto en algún momento estuvo muy difundido en las escuelas
distintas formas de maltrato hacia los alumnos, el decirles, te das cuenta que vos sos siempre el mismo desprolijo, te das cuenta que vos sos vos no trabajás como tu hermano, vos no sos cuidadoso como tu hermano. Todo tipo de agresión que descalifique al otro es un daño psíquico. ¿Por qué? Porque la sumatoria de estas frases y de este maltrato psíquico podría dar lugar a daño en el comportamiento y consecuencias en el comportamiento de las personas. Claro que es muy difícil de demostrar, pero se puede llegar a demostrar. Ha habido casos que llegaron a la justicia donde se demostró que determinado maltrato por parte de una maestra o de un maestro generó un daño psíquico en un niño o en una niña, y esto también puede ser reclamado como indemnización para compensar este tipo de daño. Y por último, el daño moral, también mucho más difícil de poder identificar y de demostrar, que tiene que ver con todo aquello que yo pueda decir sobre el otro, todo aquello que yo pueda, de alguna manera, eh, dañar la imagen de otra persona. Por ejemplo, si digo, y esto ha pasado muchas veces en los colegios, que un alumno se está drogando, o que un alumno es un drogadicto. Fíjense que es muy distinto decir que un alumno vemos que tiene un comportamiento extraño y que le recomendamos a la familia que preste atención a lo que está haciendo, a sostener que es un drogadicto. Si yo digo que es un drogadicto, de alguna manera estoy generando un daño moral. ¿Por qué es moral? Porque estoy echando una acusación sobre su imagen, sobre su buen nombre, que después es muy difícil de levantar. Y en la medida en que esto puede estar difundido, pueda haber sido generalizado a través de las redes, puede constituir una situación de daño moral que también es factible de ser reclamada en la justicia, y que también puedo tener la obligación de resarcirla a través de una indemnización. Néstor, Bueno, tengo dos preguntas, una en el dale, chat decilas por y otra favor. que me la mandan de un grupo que los tengo conectados en grupo, me la mandaron al WhatsApp. En el chat nos preguntan de Federico Mix si un niño rompe o pierde un implante coclear o audífono, si es considerado un daño. Repetime, perdón. Si un niño rompe o pierde un implante coclear o audífono, es considerado un daño. Bueno, el que lo va a definir siempre va a ser un juez, y dependerá de que haya sido consecuencia de una falta de cuidado. Acá el reclamo consistirá en demostrar que esto fue consecuencia de una falta de cuidado. Lo mismo podría pasar con unas lentes de contacto. O la otra posibilidad es que este es un accidente que no depende de lo que haga el maestro. Si no depende de lo que haga el maestro, estaremos eximidos. Ahora, si lo perdió porque participó de una pelea y no hicimos lo necesario, porque esa pelea fue en el ámbito escolar, y no hicimos lo necesario para poderlo impedir, o no lo vimos, o ocurrió y intervenimos tarde, ahí habrá elementos como para considerar que hubo una responsabilidad. Pero habrá que analizar en qué circunstancias pierde ese audífono o ese elemento que puede estar llevando como lentes o anteojos o lo que fuere, para determinar si hay una responsabilidad por lo que hizo o dejó de hacer el colegio o la docente involucrada. Muy bien, y tengo otra pregunta, dice, ¿cómo se hace con un niño de 7, 8 años que no se limpia bien la cola después de ir al baño?
Bueno, todo lo que hace a... yo les dije que el reclamo tiene que ver con daño. ¿Eh? Esto no creo que sea una situación que genere un daño permanente, porque, bueno, si no se higienizó, después en la casa lo higienizarán. A lo sumo, habrá que ver qué responsabilidad asume el colegio en la higiene de estos menores que no se higienizan solos, pero acá no veo que haya daño. ¿Mm? No veo que haya daño, por lo tanto no veo la posibilidad de reclamo, más allá de que haya un pequeño un perjuicio. Bueno, muy bien. ¿Seguimos? Seguimos. Ahora, ¿quiénes podrían ser responsables? Y me parece interesante identificar quiénes pueden ser responsables en una institución educativa de alguna forma de daño, porque se nos puede llegar a escapar. En primer término, pueden ser responsables de este daño el personal del colegio. Si alguien agredió, maltrató, tocó a un alumno, el primer sospechado de esa responsabilidad va a ser el personal que está en contacto con ellos. Pero también el daño lo puede estar ocasionando otro alumno, ¿sí? Otro alumno que está bajo nuestra guarda y que debimos evitar que hiciera el daño. También el daño lo pueden ocasionar las cosas. Todos los elementos que hay en el colegio pueden ocasionar daño, ya sean cosas riesgosas, por ejemplo, si hay un cuchillo, es una cosa riesgosa, porque el niño o la niña accedió a ese cuchillo o a esa herramienta del taller para generarle un daño a otro. Esa es una cosa riesgosa. Pero también pueden ser cosas del colegio que no son riesgosas. La escalera, el patio, las aulas, las ventanas, todo lo demás no es riesgoso, pero si está en malas condiciones. La electricidad no es riesgosa si está todo hecho como debe estar. Los vidrios no son riesgosos si se adecuan a las exigencias que deben tener los vidrios y todas las medidas de seguridad que debe tener un colegio. Por eso el tema de las cosas, esto es, el mobiliario, el edificio escolar, todo lo que está al alcance de los niños o niñas que ingresan a nuestros colegios debe ser de permanente revisión y de permanente cuidado. Y por último, y esto muchas veces no se tiene en cuenta, nosotros somos responsables por el daño que pudieran ocasionarle a nuestros menores ocasionales visitantes. ¿Quiénes son estos ocasionales visitantes? Muchos. Padres que ingresan al colegio para tener una entrevista, y no es la primera vez que un padre tiene un conflicto con un alumno que tiene problemas con su hijo, ¿sí? Pero también hay otros ocasionales visitantes. Un proveedor, alguien que trae elementos para el kiosco o el buffet y pasa por adelante de los alumnos y se lleva uno por delante con el carrito, o personal que está haciendo arreglos, que lo contratamos porque no sé, hay un problema en el techo y vino con su escalera y puso la escalera en una pared para arreglar el techo, en el medio están los alumnos, se cae la escalera, lastima a un alumno. Todas las reparaciones deben hacerse fuera del horario escolar. Esto puede parecer obvio, pero salvo que sea una reparación imprescindible porque hay una situación de riesgo que si no se evita es peor el daño que puede ocasionar, todas las reparaciones que impliquen gente ajena al colegio, ingresando al colegio, con herramientas, con escaleras, con martillos, etcétera, etcétera, tiene que quedar para el horario en que los menores no están, mucho más con el tipo de menores que están bajo la guarda de los colegios de todas y de todos ustedes. Así que muchísimo cuidado con esto, dar las instrucciones necesarias al personal de recepción para que nadie ingrese al colegio en lo posible, y que si alguien ingresa, por ejemplo, un padre que viene a una entrevista, ahora las entrevistas
esto que aprendimos del Zoom, muchos lo siguen usando y las entrevistas con padres se hacen por medios virtuales para evitar la movilidad, pero si un padre ingresa al colegio, alguien lo recibe, lo acompaña hasta que tuvo la entrevista y después lo acompaña hasta que vuelve a salir. No anda dando vueltas por el colegio porque terminó la reunión y después quedó solo dando vueltas por el colegio. Esta es una situación de alto riesgo. El padre que ingresó es acompañado hasta que sale. Y si ingresó cualquier otra persona al colegio, cualquier visita tiene que estar acompañada todo el tiempo supervisada mientras haya alumnos adentro de la institución. Muy bien, Néstor, tenemos Bien. varias preguntas. Dale, Respecto a esto, las bueno, escucho. yo veo 3 o 4, una creación de acuarela. No, de Sebastián Romero, no me queda muy clara la pregunta. Bueno, ahora la hacemos. Si querés aclarar un poquito más, mejor. Si no, vamos arrancando. Bueno, tengo varias, un par en el WhatsApp. Me dice si se puede explicar la corresponsabilidad del docente y el acompañante terapéutico frente al cuidado de un alumno acompañado. Es decir, hay dudas. ¿Quién es el responsable? ¿El docente se exime porque está el acompañante se exime porque hay un docente? Bueno, el acompañante tiene la responsabilidad justamente de contener, proteger y de alguna manera estar pendiente de este menor, ¿no es cierto? Está claro que si tiene acompañante no se basta por sí mismo y que para que la actividad del conjunto pueda desarrollarse es preciso que esté este acompañante. Así que en principio la responsabilidad es de este acompañante que está exclusivamente para esto, ¿sí? Pero quien lo va a dilucidar, si esto llega a un juicio porque hubo un daño y hay un reclamo, va a ser siempre un juez. Yo te doy mi opinión, yo no soy abogado, yo no soy juez, me da la impresión que en la medida en que están claramente delimitadas las funciones dentro del colegio y que hay una normativa que delimita las responsabilidades del acompañante, sería una responsabilidad del acompañante. Por eso, también yo aclaro siempre que si un niño o una niña deben tener acompañante, ese acompañante tiene que estar todo el tiempo. No nos va a eximir de nada si un día vienen y me dicen, el acompañante hoy se enfermó o tenía que dar examen y no vino. Bueno, si el alumno necesita acompañante porque es violento, porque tiene un nivel de comportamiento que sin acompañante no puede, bueno, sin acompañante no debe estar adentro del colegio. Esto también es un aspecto problemático, entiendo que es problemático, pero si está claro que necesita acompañante, esto es como que me digan que alguien necesita silla de ruedas. ¿Necesita silla de ruedas? La necesita siempre. No puede ser un día no está la silla de ruedas. Entonces, no se puede mover. Es para siempre, o mientras los profesionales que lo están asistiendo, en el caso de cuestiones que tengan que ver con su comportamiento, sigan diciendo que necesita acompañante. Perfecto. Bueno, seguimos adelante un poquito. Estabas haciendo mucha referencia a las escuelas, a los niños, los menores de edad y demás, pero claro, en educación especial no solamente hay colegios con primaria, sino tenemos formación laboral, posprimario, secundario, gente de 18 a 25 años y más. ¿Cómo es la responsabilidad civil en estas personas que no son menores, son adultos ya? Bueno, claro, obviamente que el tema de ser mayores de edad, pero si por el cuadro de su situación no, y habrá que ver cada uno, cuál es el cuadro y cuál es, si tiene limitaciones que no les permitan discernir o que tengan un certificado. Y acá será clave el tema del certificado de discapacidad que puedan tener para encuadrar la situación de cada uno, ¿sí? En ese caso, el límite de los 18 años evidentemente que no lo alcanza. Perfecto.
Bueno, sí, acá también me dicen que en las escuelas no se los deja entrar a la persona con acompañante si viene sin el acompañante. Así que bueno, eso estaría cubierto por ese lado, lo que comentabas recién, es así. Claro, es una cuestión, la figura del acompañante es una figura relativamente nueva de los últimos años, ¿no es cierto? Y no está suficientemente esclarecido algunos aspectos como este. Yo estoy dando una opinión personal, a mí me parece que si me dijeron que necesita acompañante, esto significa que necesita todo el tiempo, lo mismo que si la escuela es de doble escolaridad. Muchas veces se ha planteado esta duda, el acompañante está a la mañana. Pero a la tarde necesita más acompañante, porque muchas veces el cansancio hace que los niños, las niñas estén quizás más demandantes o que tengan reacciones más violentas a medida que fue pasando el día. Entonces, sí, tiene que estar todo el tiempo. Esto muchas veces la norma no lo dice, pero surge del sentido común y muchas veces de la gestión de cada institución educativa, el acordarlo, ahí está. Sería una muy buena previsión que las autoridades del colegio, que entienden que un niño, una niña necesita acompañante, firmen con los padres un acuerdo donde expresamente se diga que los padres aceptan que la presencia del acompañante será en todo momento y que en caso de ausencia del acompañante, qué es lo que sucedería, y en caso de enfermedad, si ellos se obligan a sustituirlo o no, o qué pasos darían. Esto estaría muy bueno poderlo acordar y firmar a comienzo de año como un acuerdo entre el hogar y la escuela. Bueno, acá me están mandando de diferentes escuelas versiones encontradas, diciendo que, bueno, que no podés no dejarlo entrar si viene sin acompañante y que no podés dejarlo entrar si viene con acompañante. Lo que vos decís Bueno, es incluirlo en el contrato escolar, que yo está muy diría que bien. haya un acuerdo previo, porque si hay un acuerdo, es cierto que es muy fuerte esto de decirle, bueno, si está sin el acompañante no venga, pero yo lo estoy exponiendo. Y sí. Es cierto que es su derecho. Acá hay lo que los abogados llaman es una colisión de derechos. Hay dos derechos, el derecho del niño o niña a asistir, pero también el derecho a ser protegido. Y si profesionalmente se estableció que necesita acompañante, bueno, estoy asumiendo una responsabilidad muy grande, permitir que ingrese un niño que, por ejemplo, tiene un comportamiento agresivo, que se escapa, que puede dañarse a sí mismo, que puede dañar a terceros, y si después pasó algo, ¿de quién va a ser la responsabilidad? Entonces, el año ya está terminando, ¿sí? Tengámoslo en cuenta para el año que viene, en febrero lo firmamos, lo acordamos y lo ponemos en un acta. Y si está en un acta, de alguna manera está, es parte, vos usaste una palabra que me gusta mucho, Fernando, es parte del contrato, ¿sí? Bueno, Reconozco perfecto. que es un Bueno, tema problemático, no digo que esto seguimos. sea No, no, sencillo. sin duda, es muy delicado. Seguimos adelante. Mira, se da una situación por parte de un alumno en otro en los baños. Hay una pelea en el baño, uno lastima, los docentes no tienen acceso a todo. ¿Quién es responsable? Bueno, los baños, si bien tiene que ver con la intimidad, se supone que los docentes o alguien tiene que estar en la puerta del baño mirando qué es lo que pasa. El baño no puede ser un lugar donde pase cualquier cosa, donde alguien fuma o saca una navaja. El baño tiene que estar bajo la mirada, por lo menos en los recreos, de los docentes. ¿Sí? No es eximiente que estaba en el baño. Así que el baño hay que mirarlo, hay que entrar de vez en cuando, habrá un varón que entre al baño de varones, para que todos sepan que periódicamente entran, y habrá una docente que entre al baño de niñas. Eh, Porque cuando saben, una cosa es que sepan que acá no entra nadie, y otra cosa es que sepan que eventualmente alguien ingresa. Pero sería responsable el establecimiento. Sí, 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 sí. Todo lo que pasa dentro del establecimiento y lo que pasa, aprovecho para decir, en una actividad organizada por el establecimiento fuera del establecimiento escolar. O sea, organizamos una salida, todo lo que pasa en esa salida que nosotros hemos comunicado a los padres desde el momento que salimos del colegio hasta el momento que regresamos, es responsabilidad de la institución.
Perdón, volviendo al tema del baño, también sería responsable si asignamos lo que decías vos, a alguien, un celador que se dé una vuelta, un auxiliar que tiene que controlarlo, sería también corresponsable de lo que pueda llegar a pasar, además de la Si tiene, institución. bueno, este es el tema de identificar las distintas responsabilidades y las áreas del colegio y de los momentos. Un tema por el que vamos a pasar más adelante, la necesidad de identificar situaciones de riesgo, cuáles son las situaciones más riesgosas en la vida del colegio, y cómo la dirección distribuye responsabilidades para que estén cubiertos. O sea, adentro de la sala o del grado está claro que están bajo la responsabilidad del docente. Pero ¿qué pasa cuando no están en la sala o en el grado? Hay un recreo, debe haber un mapa de ese recreo con el responsable de cada sector. El responsable de cada sector es el responsable de mirar que no haya violencia, que no corran, que no se empujen. Si está frente al baño, entrar al baño. Esto debe estar por escrito a comienzo de año, cuáles son las distintas responsabilidades durante los recreos y durante todos aquellos momentos de alto riesgo, entradas y salidas. Muy bien, voy a saltar un par de preguntas, pero voy a volver, ¿sí? Voy a irme a una que habla también del baño, que dice, tenemos entendido que los docentes no pueden entrar al baño por una cuestión de intimidad del alumnado. No es ¿Usted cierto. recomienda ingresar de igual modo? No es cierto que esté prohibido entrar al baño. No, eso no es cierto. Eso forma parte de los mitos que están establecidos. Obvio que no va a entrar adentro de abrirle la puerta, pero sí mirar el lugar de entradas y de salidas. Sí, mirar, escuchar, oler. Claro, Etcétera. ver qué pasa, que los alumnos sepan que regularmente alguien entra. Esto es lo que hay que Perfecto. hacer. Bueno, vuelvo atrás un poquito. Esta tiene que ver con del concepto de daño. En relación a las características de los alumnos, ¿sería un daño no contar con más personal si la población lo requiere? El personal es el que me exige las normas de la Dirección General de Educación de Gestión Privada. O sea, podría haber un problema si yo tengo una planta de personal que es menor a la que se me exige. Si yo tengo la planta que se me exige, que por lo general y en cualquier lugar del país es el equivalente a lo que tiene la Escuela de Gestión Estatal, para hacerlo más sencillo, un director, un vicedirector, todos los cargos son prácticamente en espejo con la Escuela de Gestión Estatal. Si yo tengo ese plantel, nadie me puede acusar de tener menos de lo establecido. Perfecto. Y después preguntamos, ¿qué tipo de seguro se debe exigir a terceros que vengan a hacer mantenimiento al establecimiento? Y bueno, sí, cualquier empresa que venga a trabajar tiene que tener un seguro que cubra tanto a la persona que viene como responsabilidad civil. Tendría que estar expresamente dicho el tema de la responsabilidad civil en ese seguro, pero lo que recomiendo es que no ingresen si no es una emergencia. Bueno. Listo, seguimos adelante. Bien, seguimos. Este es un concepto que antes les adelanté y que está en el artículo 1725. O sea, cuanto más riesgo existe, más diligente debe ser mi cuidado. Por eso, en el caso de una escuela especial, el cuidado a mí no me exime, voy por la opuesta. Me eximiría ante un juez decir que el alumno, porque tiene una discapacidad, yo no pude haber previsto lo que iba a hacer. ¿Me eximiría decir esto? No, es exactamente al revés. El juez me va a decir, porque tiene una discapacidad, usted debió haber sido mucho más cuidadoso y diligente en este caso. Es como si digo, estoy en una escuela secundaria, tengo adolescentes, yo no podía imaginarme que los adolescentes iban a hacer tal travesura. El juez me va a decir,
usted debió saber que los adolescentes hacen determinadas cosas y debió preverlas para evitarlas. ¿Sí? Esto me parece que es una cuestión a tener en cuenta. Y aquello que estaba de alguna manera identificado en el código, en el artículo que analizamos, que dijimos que era la única razón que podía eximirnos de responsabilidad, esto de invocar el caso fortuito, el artículo 1730 lo define así, como caso fortuito o de fuerza mayor, son sinónimos. Se considera caso fortuito o fuerza mayor al hecho que no ha podido ser previsto, algo que puedo demostrar que no pude preverlo, o que, habiendo sido previsto, no podía ser evitado. El caso fortuito, fuerza mayor, exime de responsabilidad. ¿Sí? Nos exime de responsabilidad. ¿Qué ejemplos damos? Bueno, cae un rayo sobre el colegio en un día de tormenta. O se produce una inundación porque llovió muchísimo, el techo estaba bien y se rompe porque no soporta la cantidad de agua que tenía. No era una deficiencia, sino que hubo una cantidad de agua desmesurada que cayó, que es superior a lo que la media normal indica, y esto provocó un daño. Esto sería caso fortuito o fuerza mayor. Fíjense que son casos muy, muy claros, donde no hay ninguna responsabilidad de parte ni de la institución ni de los que trabajan en la institución. Bueno, vamos a ver algunos casos concretos que implican el deber de vigilancia y cuidado y cuando hay incumplimiento en el ámbito escolar, ¿sí? En primer término, nosotros cuando hacemos un contrato, ya que usamos este término, un contrato con las familias, en el contrato muchas veces hay una cantidad de cosas que exponemos. Hay una que no se dice, pero que está implícita, que es esta la obligación de seguridad. Nosotros en ningún contrato le decimos a la familia, a su hijo se lo voy a devolver al final del día tal como entró, sano, con los 10 dedos, con los 2 ojos y las 2 piernas. Esto está implícito. Y este es el motivo por el cual muchas veces queda como olvidado, como si mi obligación es enseñar. Esto durante mucho tiempo se instaló como que la obligación del docente era enseñar determinadas habilidades, determinados comportamientos, pero hay algo que está implícito, que es el deber de seguridad, por sobre todas las cosas. Lo que el padre espera de mí y lo que la ley espera de mí es que lo cuide, es que lo proteja, es que no sea dañado en el lapso de tiempo que está bajo mi responsabilidad. Esto quizás, por no estar expresamente dicho, es la obligación más importante que tenemos todos los que estamos adentro de un colegio. Digo todos, desde el representante legal hasta el personal no docente, porque es una responsabilidad de todos, esta de la seguridad. Miren una sentencia, acá le doy un ejemplo de una sentencia en un caso de un juicio. Dice el juez: las obligaciones emergentes de un establecimiento educativo no se reducen a prestar educación en horarios determinados y por diseños curriculares aprobados o establecidos, pues abarcan la obligación de seguridad vigente tanto en el plano contractual como en el extracontractual. ¿Qué es esto de extracontractual? Yo en el contrato no puse que me obligo a cuidarlo. Está implícito. Esto es extracontractual. Por más que no esté en el contrato, va de suyo que esta es mi principal obligación, que comprende el deber de asegurar la integridad del menor a través del cuidado y vigilancia durante la guarda y su devolución sano y salvo a sus progenitores o representantes legales. Clarísimo esto. ¿Podría yo
en forma contractual hacer un convenio que me exima de Perdón, algún perdón, aspecto? Néstor. Sí, En la pantalla anterior seguíamos hablando de menores, sí, es menores e incapaces, digamos. de la ¿Eh? persona, del Exacto, alumno, del del alumno. concurrente, Exacto, independientemente de la edad que tenga. exactamente. Muy Esa bien. aclaración ya está hecha. En algún momento ocurrió que algunos colegios creían que se podían eximir de esta responsabilidad, especialmente en temas como las salidas o los viajes educativos. Entonces redactaban, a algunos colegios les pasó que creyeron poderse eximir redactando un texto para que firme el padre, donde el padre decía, eximo al colegio de cualquier responsabilidad por daños que ocurran en este viaje. Eso no sirve. Por eso decimos que es nulo. El padre ni siquiera en forma contractual, ni siquiera firmándolo ante un escribano, puede renunciar o puede eximir de la responsabilidad que tiene el colegio. No hay manera de eximirnos a través de ningún escrito. Por eso, si el colegio no quiere involucrarse en un viaje, no quiere estar alcanzado por la responsabilidad de un viaje, por ejemplo, un viaje de egresados, el colegio claramente le tiene que informar a las familias que no participan de la organización de ese viaje. Pero además, no debe participar nadie del plantel del colegio, porque por más que el colegio le haya notificado que no participa, que esta es una actividad organizada por padres, un viaje de estudios, un campamento, una fiesta, lo que sea, y está presente personal del colegio, podría tomarse esa presencia como un aval de la institución a través de un empleado suyo. Por eso, cuando no queremos avalar algo, ni participamos, además se lo informamos y nadie del colegio participa de la actividad. Estas situaciones, una vez que las conocemos, nos tienen que llevar a pensar cómo disminuyo los riesgos. Porque riesgos Néstor, en un perdón, colegio hay muchos. Néstor, nos quedan 20 minutos más o menos. Dale, Te conozco. no, no, estamos en término, gracias. Vamos. Gracias. Vamos a cosas concretas, ¿no? ¿Qué podemos hacer en el colegio para disminuir los riesgos? Lo primero es esto que estamos haciendo hoy. Crear conciencia de que esta es una responsabilidad de todos y trabajarlo entre todos. Esto me parece la primera medida para disminuir los riesgos, que en una jornada de capacitación estemos reflexionando sobre esta responsabilidad y en lo sucesivo recrearla, porque vieron cómo son las cosas en los colegios, a veces ocurren tipo operativo, como un operativo policial, vieron, a veces hay un operativo policial que en una esquina paran a todo el mundo, revisan todo, se fueron y al otro día esa esquina es tierra de nadie. No, no tiene que ser un operativo. Hoy hablamos de esto y después, durante 10 años, no se vuelve a hablar del tema. Este debe ser un tema que se recree permanentemente en la vida del colegio, es responsabilidad de los equipos de conducción, fundamentalmente, que son los responsables de recrear y de instaurar una mirada de cuidado permanente. ¿eh? Esto de concientizarnos que es responsabilidad de todos y que todos tenemos que estar mirando permanentemente qué hacer. Además, en la escuela tiene que haber un responsable de revisar las instalaciones, de revisar la infraestructura, el gas, la electricidad, pero todos nosotros estar atentos porque si eso, no basta con decir hay un responsable del mantenimiento edilicio. Yo vi que hay algo que se le escapó, hay algo que se deterioró durante el día anterior, un cable, un enchufe, una situación, me involucro y advierto de la necesidad de repararlo para que no cause un daño. O sea, todos participamos, además de tener un responsable, de la revisión
y de los avisos de aquellas cosas que no están en condiciones. También soy responsable de contratar al personal, la contratación del personal, que es una tarea de los directivos, y supongo que acá hay directivos, no se agota simplemente en buscar gente con título. También, además de seleccionar personal con los títulos, con la titulación necesaria, también tendré que hacer la supervisión sobre sus antecedentes, de dónde viene, dónde trabajó, qué concepto existe en los lugares por los que pasó, para ser muy cuidadoso de las personas que incorporo al plantel del colegio. En general, las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires tienen una supervisión muy fuerte, tanto de escuelas seguras como de los organismos que tienen que ver con salud en materia de seguridad. Por eso descarto todo lo que pueda tener que ver con la seguridad en escaleras, el desplazamiento, etcétera, que en general están bastante bien cubiertos. Voy a aclarar que somos responsables desde que el alumno ingresó al colegio y no antes. No hay responsabilidad in itinere. Cuando el alumno viene o cuando el alumno se fue, yo no soy responsable. El colegio no es responsable. Sí es responsable de entregarlo al adulto que tiene que retirarlo. Pero lo que pase en el viaje de ida o de vuelta, no hay responsabilidad por parte de la institución educativa. Protección contra incendios. Bueno, yo creo que ya está muy establecido, en general todos los colegios lo hacen, el hacer los simulacros. Los simulacros son fundamentales como medidas de concientización, de prevención, de ensayo de alguna manera, y bueno, justamente todo lo contrario. Si no existieran simulacros, el acontecimiento de una situación como un incendio podría jugarnos en contra por el hecho de no haber tomado las previsiones del caso. Y también... Tengo preguntas, ¿eh? Tengo preguntas. Sí, y esto último, cierro con esto que dije al principio, la conciencia colectiva, la participación de todos aportando ideas, aportando miradas, esto que no se le ocurrió al responsable del mantenimiento, que alguien venga y diga, ¿por qué no te fijas en esto que me parece riesgoso? Esta conciencia colectiva es realmente invaluable. Sí, Fernando, dime. Sí, bueno, sí, también quería hacer hincapié en eso que decís, eso que el colegio es desde todos y todo pasa y no se puede estar en todo desde la dirección, ¿no? Que es muy importante, que se caiga algo, sí, yo hace 3 días que veía que se iba a caer esa pared. Bueno, si lo viste, por favor ayúdennos porque nadie quiere que se caiga una pared o que pasen cosas. ¿Qué pasa cuando a un chico lo buscan tarde? Termina el horario escolar a las 5 de la tarde y la familia o lo que sea aparece a las 5:30, a las 6. Porque terminó el horario escolar, pero sigue en la No institución. importa, soy responsable del menor hasta que lo vengan a buscar. Perfecto. Acá no hay tutía, soy responsable del menor hasta que lo vengan a buscar. Después me enojaré con la madre, me enojaré con el padre, les diré de todo, pero el niño está bajo mi guarda hasta que el niño y la niña están bajo mi guarda hasta que lo vengan a buscar. De ninguna manera puedo cortar la situación diciéndole, bueno, terminó el horario. El colegio tendrá que tener una organización tal que prevea que o el director, la directora o alguien se va a quedar con él hasta que llegue la persona que lo tiene que retirar. En esto Perfecto. No hay vuelta. Otra, si en el ambiente del aula surge una pelea por motivos que nos es imposible saber o prever, porque viene de afuera, no surge en nuestra aula, pero explota en nuestra aula. ¿Los separamos a los chicos que se están peleando? ¿Cuál es la recomendación? ¿Separamos o de manera oral nada más intentamos que paren? No, tenemos que intervenir. Nuestra intervención tiene que ser activa. No puede ser que se están pegando y yo simplemente les hable. La intervención tiene que ser activa para evitar daños mayores.
Y si en el momento en que llegué a la situación, pues la vi, no es que yo no estaba. El problema acá sería si se empiezan a pelear y no había nadie porque el maestro se fue. Se fue al baño, o estaba distraído. Estaba activo, lo estaba mirando. Intervino lo más rápido posible. En cuanto llegó y los pudo separar, porque eran dos alumnos grandotes, no, hizo todo lo que estaba a su alcance, está eximido de responsabilidad, porque hizo todo lo que estaba a su alcance. Lo que no puede pasar es que no estuviera, o que mire desde afuera. Perfecto. Después una pregunta de Dominique que no me queda clara, si la podés aclarar un poquito, es ¿quién es uno y a quién se comunica? Eso es lo que no queda claro en la pregunta, si lo podés hacer de nuevo, seguimos con otra. Cuando un alumno no quiere bajar del transporte y tenemos que intervenir las docentes, salir a buscarlo, ayudarlo, etc., ¿de qué manera podemos intervenir? Bueno, Bueno, yo esto lo he visto muchas veces en escuelas especiales, sí, es una situación difícil, no lo podemos forzar, lo podemos convencer, vamos a intentar convencerlo que entre, ya sea que lo trajo la mamá, que lo trajo el papá o que lo trajo el transporte. Pero si no quiere entrar, yo no lo puedo forzar, no lo puedo meter por la fuerza dentro del colegio. Si a pesar de los esfuerzos no ingresa, volverá con quien lo trajo. Sí, aunque venga con el padre también. Sí, bueno, me pedían, o es responsabilidad del transportista, ¿no? Sí, ¿Qué sería responsabilidad? Por eso yo aclaré, No. lo previo al ingreso no es mi responsabilidad. Eso va de la mano de otra pregunta que es, entonces, ¿no hay corresponsabilidad con el transporte? Hay corresponsabilidad con el transporte en algunos casos. Si el transporte es ajeno al colegio, o sea, no es una camioneta, no es un micro, no es una combi del colegio, sino que es un tercero, debo notificar a las familias que no tengo responsabilidad, que ese servicio lo prestan terceros ajenos a la institución, pero además ese servicio no lleva ningún cartel identificatorio del colegio, porque ha habido juicios por accidentes en el transporte escolar que hicieron corresponsable al colegio porque el transporte llevaba un cartel del colegio, con lo que podía inferirse que había un acuerdo o una sociedad entre el colegio y el transporte. Siempre y cuando sea para ir y venir, porque si el transporte tiene que ver con el transporte que contraté para una salida educativa, la responsabilidad es del colegio, Estoy hablando de ir y venir todos los días, ¿sí? Perfecto. Una cosa más. Sí. También ha habido casos donde la justicia terminó solidarizando al colegio con el transporte por el hecho de que los transportistas ingresan al colegio a buscar a los niños. Eso también fue tomado como indicio de solidaridad para tener en cuenta. Sé que es problemático, pero para tener en cuenta. Bien. Con respecto a cambios de hora, el docente que tiene que revelar se atrasa en tiempo. El colegio tiene que suplirlo y arreglárselas para la cobertura de sus obligaciones. No hay eximientes en este ¿De ese curso o del que tiene que ocupar la persona que estaba en ese curso y se tuvo que quedar? Tiene que arreglarse el colegio tiene que cubrir todas las actividades y a todos los alumnos. No es eximiente que no llegó el docente. Muy bien. Tendrá que ir la directora, la secretaria, el preceptor. Para eso, de hecho, hay en las escuelas, el personal directivo tiene que cumplir esas funciones transitoriamente hasta que llega o hay un suplente. Perfecto. Bueno, la de Federico Dominic, la leo, yo no la termino es cuando uno notifica de aquellas cosas que no están en condiciones, cuando estamos hablando de infraestructura fue. Sí. ¿Puede ser por escrito para que quede asentado? No, yo estoy hablando de comprometerse, tampoco no hay responsabilidad del docente porque la vio y no tiene que probar que lo dijo. Ahí no hay responsabilidad. No, es claro. una toma de conciencia. Ah, perfecto. No me queda claro. Es que si un docente ve algo, si lo tiene que dejar por escrito para dejar, claro. Sí,
Bueno, si el responsable es duro para entender, quizás convenga dárselo por escrito para que no se olvide, pero no porque implique una responsabilidad. yo pido que me hagan acordar muchas veces, ¿sí? Pero igual hay un olvido por cantidad de trabajo, no por negligencia ni por no querer solucionarlo. Bueno, no sé si querés comentar alguno de los fallos, que siempre nos quedamos sin tiempo porque no hay más preguntas. Simplemente identificar cuáles son las situaciones de más alto riesgo. Yo diría que cada colegio, porque ustedes tienen situaciones muy diversas, muy situadas, como dice hoy en día toda la literatura educativa. Es muy específico, ¿no? Dos escuelas no son exactamente iguales y tienen, por el tipo de dificultades que traen los alumnos, distintas situaciones de riesgo. O sea, que cada escuela tiene que construir su mapa de riesgo, ¿sí? Yo identifico algunas acá. Esto del transporte escolar, que puedo ser solidario cuando tiene un cartel o cuando si es del colegio, obviamente. Tener un convenio, controlarle los seguros al transporte escolar. ¿Qué pasa si nunca salidas anticipadas de los alumnos, salvo que lo vengan a buscar? Si viene en remis, que la familia me haya notificado quién es el remis que lo viene a buscar y que sea siempre la misma persona. No puede ser que porque un día se enfermó el del remis y viene otro, yo le entrego el menor al que se dice venir en sustitución del titular del remis. ¿Sí? Estos son temas realmente de cuidado a la hora de la salida. Otro momento de alto riesgo es entrada y salida. Lo que dije antes, no hay responsabilidad en el viaje. Pero si en la salida hubo una salida desordenada, salieron todos corriendo, y hubo un accidente porque un auto atropelló a un chico que yo lo dejé salir corriendo, claro que la responsabilidad va a ser mía, porque se produjo en la puerta del colegio. Y si se me escapó un alumno, obviamente que la responsabilidad va a ser mía. ¿Puede ser retirado un alumno por otro menor? Sí, si la familia me lo notificó, puede ser notificado. Claro que puede ser retirado por otro, un hermano que no es mayor de edad, pero la familia me notificó que lo va a venir a retirar determinados días. Yo no soy el que decide, es la familia la que me notifica cómo decide que el alumno vaya y venga al colegio. ¿Sí? Lo que me preguntaron antes. Fuera del horario escolar, y yo le agrego esto a lo que me preguntaron antes. ¿Qué pasa si alguien entra antes? Le damos una vuelta. El colegio está abierto y entró. También está bajo la responsabilidad del colegio, ¿sí? El colegio estaba abierto y entró. Las clases empiezan a las 7:30, pero se abrió el colegio a las 7:15. Todo lo que pasa dentro del colegio están bajo, el alumno entró, yo le permití entrar, está bajo mi guarda. Ahora, si yo le digo, el colegio se abre a las 7:30 y le notifico que hasta las 7:30 no se van a abrir las puertas, si le pasa algo en la calle porque llegó antes o porque el padre lo dejó que se tenía que ir a trabajar, no es mi responsabilidad. Bueno, también respondo por lo que coman o por lo que ocurra con el buffet, con servicios tercerizados, por ejemplo, escuelas de deportes, con empresas de limpieza, etcétera, etcétera. Y como el horario ya está llegando, no quiero omitir esta cuestión, porque en algún momento dije que el plantel docente puede ser también demandado. Si hubiera un incumplimiento expreso de sus funciones, y hoy he dado algunos ejemplos, como por ejemplo ausentarse del aula, no estar en el lugar del patio donde debía estar, más allá de que responda o no el seguro por el daño que sufrió el alumno, el colegio o el seguro podrían estar repitiendo la demanda contra el docente que incumplió con sus funciones. Con esto estoy diciendo que si bien la redacción del artículo que habla sobre responsabilidad civil pone en primera instancia en cabeza del titular de la institución educativa
la obligación de responder y le obliga a tener un seguro, esto no exime totalmente a los docentes de tener que responder si incumplieron, si descuidaron o si no estuvieron en el lugar asignado cumpliendo con la función que se les había asignado en esa oportunidad. Esto es muy importante, esta idea de la posibilidad de repetir el juicio o la demanda, cuando hay una demanda contra los docentes, para que todos visualicemos las posibilidades que existen y los riesgos que existen en caso de incumplimiento, para ser muy, muy cuidadosos en todo lo que hacemos. Esto es lo que estaba diciendo. La responsabilidad puede ser penal y de probarse recae en la persona física, por ejemplo. Por eso el sentido de estas reuniones, para tomar conciencia de esta responsabilidad, que también es responsabilidad profesional. Somos docentes y nuestra responsabilidad pasa, primero que nada, por el cuidado, y en segundo, como un segundo aspecto, la de la enseñanza. Bueno, no sé si hay preguntas, pero... bueno, sí, si hay alguna, sí, esto era más que nada la que hablamos para representantes legales, que hablábamos del tipo de seguro. Sí, había algunas cuestiones que las hemos hablado en la charla con los representantes legales. Excede un poco a la responsabilidad civil de los docentes. Muchas situaciones riesgosas ocurren en actividades extraescolares y en las actividades deportivas. Las actividades deportivas son una de las que mayor cantidad de situaciones generan, de accidentes, por falta de previsión, por falta de cuidado de las condiciones que debían observarse, la participación en torneos, el hecho de ir a un torneo en un club o en un establecimiento donde las condiciones no eran las de máxima seguridad o no pude controlar. En la medida que el colegio organizó la participación en el torneo, se está haciendo responsable por esas actividades. Entiendo que para el grupo de escuelas que están aquí presentes no es lo más común, pero podría estar existiendo, por eso les doy estos ejemplos como casos que vale la pena tener presente, ¿sí? Tengo una última pregunta que es bastante interesante. Si es aconsejable que un docente saque un seguro personal. No sé si existe, pero... No, yo no conozco, porque en general los que responden, yo ahí les estoy pasando mientras hablo algunas sentencias. En general responde el seguro de responsabilidad civil del colegio, que tiene contratado el colegio. Para que esté involucrado el docente tiene que haber un incumplimiento claro y demostrable, ¿sí? Así que en general yo no conozco docentes que contraten ni que asuman esa preocupación, por lo menos desde que cambió el Código Civil, ¿no? Antes sí existía mucha gente que con la redacción anterior y antes de la reforma, había gente que decía, bueno, no voy a tener nada a mi nombre, porque si me demandan termino respondiendo con mis bienes. Bueno, no. Esto cambió totalmente con la nueva redacción. Bueno, Néstor, yo creo que damos por cerrada la charla. Les agradezco muchísimo a todos los colegios y personas que se conectaron. A vos, Néstor, por dar la charla, a Karina Korov y Ariel Cohen del Consejo Central de Escuelas Judías, AMIA, y nada más, nos vemos en la próxima y vamos a cerrar esto. Después lo vamos a grabar y lo vamos a compartir. Bueno, para mí fue realmente un gusto compartir esto con ustedes, aclarar las dudas. Les pido que lo sigan trabajando, que lo tengan presente en todo momento, y estoy a disposición para las consultas que puedan tener. Un gusto haber compartido esta parte del día con todas y con todos ustedes. Hasta pronto. Y un apéndice para Yadal, que queremos... no pudimos conseguir un intérprete de lenguaje,
Y ahora cuando la grabación lo vamos a poder subtitular para que todos los docentes tengan acceso a la charla, ¿sí? Bueno, Bien. ahora sí, hasta luego y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Hasta pronto.